Hola, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar CSS para personalizar radio buttons y checkboxes, las casillas de verificación y los botones de radio de selección típicos de los formularios de HTML. Como sabemos, estos elementos son los únicos de los formularios HTML que no pueden aceptar o que no aceptan las propiedades CSS normales. No puedes asignarles un background color o un width, un height, un color. Esto parece que no tiene mucha importancia, son los típicos botones de selección y casillas de verificación, pero cuando tienes un formulario con otro tipo de campos, campos de tipo test, campos de tipo file, selectores múltiples, testareas, que están personalizados para seguir la estética de la página, el tener estos elementos que no aceptan CSS rompe con la estética del formulario. Es una pena que por no aceptar las reglas CSS convencionales estos elementos rompan la estética de un formulario. Hay dos maneras de solucionar este problema: utilizando imágenes en combinación con ciertas reglas CSS convenientemente aplicadas, o utilizando únicamente ciertas reglas de CSS convenientemente aplicadas, insisto, para simular el efecto necesario para que estos elementos no rompan la estética del formulario. En este vídeo vamos a ver cómo hacerlo con imágenes. En un vídeo posterior veremos cómo hacerlo exclusivamente con CSS. Como digo, en este vídeo vamos a verlo cómo hacerlo con imágenes y con CSS. Vamos allá. Vamos a crear un formulario en el que modificaremos los checkboxes y los radio buttons para que tengan el aspecto que vamos a ver aquí. Los checkboxes sin marcar tendrán el aspecto de la figura o de la imagen que ves arriba a la izquierda. Los checkboxes marcados o seleccionados por el usuario tendrán el aspecto que ves arriba en la parte derecha. Los radio buttons, lo mismo, tendrán sin marcar el aspecto que ves a la izquierda y marcados el aspecto que ves a la derecha. Para ello necesitamos contar con estas cuatro imágenes, a las que vamos a darles, pues un tamaño adecuado. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, las vamos a utilizar de 20 por 20 píxeles. Dependiendo de la estética de tu formulario, del tamaño del resto de los campos, pues podrías querer escalarlas a otro tamaño. Nosotros vamos a utilizarlas, ya te digo, en 20 por 20 píxeles. Bien, y aquí tenemos la carpeta que hemos preparado dentro de lo que es nuestro localhost, como ves en la barra superior, en la barra de ruta. Dentro de lo que es nuestro localhost hemos preparado una carpeta con un ejemplo muy sencillo, pero que nos va a permitir ilustrar cómo funciona esto. Está compuesto por un fichero index.html, ahora veremos su código, es muy elemental. Un fichero, una carpeta de estilos con un archivo styles.css y una carpeta de imágenes, dentro de la cual tenemos otra carpeta con el nombre CSS, donde están estas cuatro imágenes que hemos visto antes en el tamaño de 20 por 20 píxeles, como vemos aquí abajo. Muy bien, pues antes de entrar en el código, antes de ver lo que es el HTML del código, vamos a ver el formulario cómo queda montado sin ningún tipo de estilos ni imágenes, solamente lo que es el HTML, para que veamos cómo queda por defecto. Lo vemos aquí, unos botones de radio, donde pues el usuario puede marcar la edad que tiene, unos checkboxes, unas casillas checkbox, donde el usuario se le marcará si es menor de edad o no, dependiendo de la edad que seleccione aquí, y las aficiones que pueda tener, ¿no? Pues aquí tenemos unos textos que van a ir cambiando dinámicamente. Si marcamos menor que 18, vemos que se marca esta casilla, esta no podemos marcarla ni desmarcarla manualmente. Además, el mensaje vemos que ha cambiado. Si marcamos otra edad, se desmarca la casilla de menor de edad. Vemos cómo actúa.
y las aficiones pues lo mismo. Esto es solamente para que veamos que las casillas, checkboxes y los radio buttons funcionan y que no tienen ningún estilo. Les hemos asignado unas etiquetas, unos labels a cada uno, pero no tienen ningún estilo todavía. Vamos a ver qué hacemos con esto. Ahora llegamos a lo bueno. Aquí tenemos el código HTML. Como ves, es un HTML5 normal que no tiene absolutamente nada de particular. Hemos utilizado Bootstrap y jQuery, bueno, pues por darle un poco más de dinamismo para jQuery, para los comportamientos de la página, de los botones, de las listas que has visto que cambiaban los textos. Bootstrap, bueno, pues para darle un poquito de apariencia, pero no tiene nada. Y vemos que tenemos aquí un archivo llamado styles CSS o styles CSS, que es este de aquí. Ahí está, que de momento está vacío. Aquí es donde meteremos los estilos que nos permitirán dar a los botones de radio y a las casillas de checkbox su aspecto final. De momento lo tenemos vacío y lo iremos construyendo para que veas cómo va funcionando. Por lo demás, bueno, pues tenemos un div container, esto es de Bootstrap, para centrar el contenido en la página. Los botones de radio, es type radio, con su name, con su value y con una clase llamada radio buttons, y todos pues con una label, una etiqueta asociada mediante el atributo for al correspondiente botón. Este atributo for se corresponde con el ID. Esto ya lo sabemos, es HTML simple de toda la vida, no tiene nada. Aquí tenemos lo mismo con los checkboxes. Bueno, ves que a las label de los radio buttons les hemos dado unas clases, radio labels. A los radio buttons también les hemos dado una clase, radio buttons. Estas clases las usaremos luego para referenciarlos en los selectores CSS, ¿vale? A los checkboxes les hemos dado también la clase checkboxes. Y a las labels de los checkboxes les hemos dado la clase checklabels. Todo esto lo usaremos para referenciar estos elementos en los estilos. Bueno, esto no tiene nada, son las zonas de la pantalla donde nos aparecen los textos y el jQuery que hace que los textos cambien según se pulse un botón u otro, según se pulse una casilla u otra. Esto es lo que has visto que estaba funcionando en el formulario que acabamos de ver ahora mismo. Ya te digo que los estilos están totalmente vacíos. Vamos a irlos complementando, vamos a ir haciendo cosas con ello para ver qué ocurre. Lo primero que le añadimos al fichero de estilos es una serie de características generales para toda la página. Ves aquí el asterisco para indicar que estas reglas CSS van a afectar a todos los elementos. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo para los radio buttons ni para los checkbox. Es algo que deberíamos de hacer en todos nuestros archivos de estilos. Bueno, pues el box-sizing border box para los distintos navegadores, padding 0, margin 0, o bien añadir una hoja de reset, un normalize. Esto es algo que deberíamos hacer en cualquier proyecto. Esto no tiene nada. Lo siguiente que vamos a hacer, y esto ya sí va a tener algo que ver con lo que estamos haciendo, es añadir esto de aquí. Radio buttons, checkboxes. Las clases radio buttons y checkboxes display none, que no se muestren. Estas clases vemos que son las que corresponden, vamos al fichero HTML, a los botones de radio que tienen la clase radio buttons y a las casillas checkboxes que tienen la clase checkboxes. Entonces con esto vamos a hacer que no se muestren. Vamos a grabar, eso es, grabamos el fichero de estilos. Vamos a quitarle aquí una línea en blanco para que no quede demasiado sobrecargado. Vale, y vamos a ver cómo queda esto.
Nos venimos al navegador, actualizamos la página y vemos que no se activan ya, no aparecen ya, mejor dicho, visibles los botones de radio ni las casillas de checkbox, ni las casillas de verificación. Esto sigue actuando. Si pulsamos aquí, vemos los mensajes, vemos que sigue actuando, porque como los labels estaban asociados mediante el atributo for a las casillas y a los botones de radio, al pulsar los labels siguen actuando, pero ya no son visibles. Bien, pues vamos a seguir haciendo cosas. A las labels de los botones de radio y de las casillas checkbox les vamos a dar una serie de características: font size, un color, un background color. Aquí el color se lo hemos cambiado. Vamos a quitarle, por ejemplo, este. Eso es. Background color, un padding, un height. El display lo hemos cambiado a inline block, ahora verás por qué. El cursor a pointer, para que aparezca la mano de señalización, la mano típica de los enlaces, como esa que ves ahora ahí arriba en la parte superior, ¿vale? El width auto, position relative, y de esto de las transiciones ya hablaremos. De momento ignóralo, vamos a quitarlo. Porque esto de las transiciones lo veremos luego para suavizar un poquito los efectos. Grabamos y nos vamos al navegador. Actualizamos. Aquí se nos ha ido un poco el tamaño de letra. Vamos a reducir un poquito el tamaño de letra. Por ejemplo, font size pues 18, line height 18 también. Vemos que el color de fondo le hemos puesto un negro al 50% con RGBA, por eso aparece en gris. Vamos a ampliar un poco esto porque hemos querido reducir mucho la ventana de navegación, hemos querido aprovechar mucho el espacio y si no se nos corta. Bueno, pues las etiquetas ya tienen un aspecto curioso, ¿vale? Vemos que siguen actuando sobre los campos de texto, pero ya tienen un aspecto distinto. Fijaros que aquí queda un espacio vacío, lo tenemos aquí establecido el padding en el código. ¿Veis? Esos 40 píxeles son esos 40 píxeles, es ese espacio de ahí, de la izquierda. Bien, lo siguiente que vamos a añadir es un estilo sobre las mismas etiquetas radio labels y check labels sobre el estado hover o hover. Cuando pasamos el ratón por encima, pasamos el puntero por encima, pues le vamos a dar un color de fondo y un color de texto, vamos a hacer que cambie. Grabamos los estilos, vamos al navegador, actualizamos y ya vemos cómo cambia al pasar, sin necesidad de pulsar, al pasar el puntero por encima de las etiquetas. Bien, pues continuamos añadiendo CSS. Aquí vamos a añadir unos pseudoelementos, los pseudoelementos before de la clase radio labels y check labels, las etiquetas, los labels de los radio buttons y de los checkbox. Vamos a actuar sobre el pseudoelemento before. Vemos que lo ponemos separado con un doble dos puntos, que es lo que nos estipula el estándar aprobado por el CSS. Normalmente en muchos códigos lo ves separado así,
con un solo signo de 2 puntos y en principio puede funcionar, pero como el estándar del CSS3 nos dice que debemos de utilizar el doble 2 puntos, pues nosotros utilizamos el doble 2 puntos. Le ponemos el atributo content, sabemos que los pseudoelementos before y after no funcionan sin el content, aunque sea vacío, y establecemos una serie de características de anchura, altura, el display inline block para que se alinee, se quede luego alineado el contenido de before con el de la etiqueta, position absolute y left 6px para poder establecer un contenido en el before, aunque ahora dejamos el content, a ver si esto se está, eso es ahí. Vemos que dejamos el content vacío, pero luego añadiremos un contenido en el before y así lo posicionamos con respecto al contenido de la etiqueta. Si ahora grabamos esto y nos vamos al navegador, actualizamos y vemos que aparentemente no ha pasado nada. Vemos que sigue funcionando todo igual. Al hacer el over, al pasar el puntero sobre las etiquetas, cambian de color, pero aparentemente no ha habido ningún cambio, visualmente no ha habido ningún cambio. Pero ya hemos definido lo que es el pseudoelemento before, donde luego vamos a colocar lo siguiente. Con este código, radio labels before, le añadimos un background imagen de fondo, background imagen, que sea el botón de radio sin marcar, el que hemos llamado radio unchecked, ¿vale? Y en el check labels before le añadimos como imagen de fondo lo que es el checkbox sin marcar, la imagen que hemos llamado checkbox unchecked. Para eso hemos definido antes el pseudoelemento before y hemos establecido un posicionamiento para poder colocar ahora estas imágenes ahí. Vamos a grabar, vamos al navegador, actualizamos y mirar lo que tenemos ahí. Ahí no se aprecia mucho, pero cuando hacemos el hover sí se aprecia al cambiar de color el fondo. Tenemos la imagen que utilizábamos como radio unchecked, la imagen que utilizamos aquí como radio unchecked y aquí en los checkbox la imagen que utilizábamos como checkbox unchecked, ¿vale? Aunque ahora pulsemos, la imagen no cambia todavía, sigue apareciendo una casilla sin marcar, aunque esté marcada. Bueno, esta recordamos que no se podía marcar porque dependía de lo que pusiéramos aquí. Bien, pues ahora ya vamos a hacer que las casillas nos aparezcan marcadas. Vamos a ver este código. Lo mismo, radio buttons checked, es decir, cuando el elemento radio, fijaros que radio buttons es la clase que afectaba a los botones de radio, no las etiquetas. Cuando el elemento está en el estado checked, esto es una pseudoclase, un estado de un elemento, al label before, fijaros en el selector que empleamos, al label before le cambiamos la imagen por radio checked. Y con los checkboxes igual, cuando el elemento checkbox está checked, pseudoclase checked, al label before correspondiente le cambiamos la clase, la imagen de fondo, por un checkbox checked. Vamos a verlo. Grabamos, navegador, actualizamos. Ahora venimos aquí, pulsamos y fijaros cómo ha cambiado esto y cómo ha cambiado también este de aquí que dependía de este. Si ahora pulsamos aquí, cambia este, cambia este, cambia este, pulsamos los checkboxes, lo que estamos haciendo es que leemos el comportamiento del botón que tenemos oculto con display none y cambiamos la imagen. Pero el efecto es el de haberle aplicado unos estilos
al elemento. Bueno, pues ya nos queda muy poquito. Vamos a darle un efecto bonito, un efecto más bonito aún. Para ello utilizamos las transitions, las que quitamos antes. Se las vamos a poner a las etiquetas, que son las que realmente reciben la pulsación. Se las ponemos a las etiquetas y a las mismas etiquetas al pseudoelemento before de las mismas etiquetas. Una vez más, grabamos, vamos al navegador, actualizamos y fijaros ahora en esto. Vemos ahí la transición cuando hago el over, ¿vale? La hemos puesto muy lenta, de 400 milisegundos, para que se viera claro. Así queda suave y se ve claro. Pero además, si pulsamos una casilla, vemos que también la transición también afecta, al estar en el pseudoelemento hover de la etiqueta, afecta también al cambio de imagen de la casilla desmarcada por la casilla marcada. Fijaros ahí. Vamos a ver este. ¿Veis cómo afecta la transición? ¿Cómo va suavecito? Pues con esto hemos hecho unos botones de radio y unas casillas de verificación diseñadas para que encajen en un formulario que tuviera este diseño. Si necesitamos otros colores u otras imágenes, pues sería cuestión de adaptarlo. Bien, pues con esto tenemos ya todo el montaje funcionando. Los colores o la tipografía empleada pues te pueden gustar más o te pueden gustar menos, o pueden encajar más en tu diseño o menos. Eso es cuestión de cambiar pues las imágenes, los colores. Esto es solamente un ejemplo. Tienes el código completo para descargarte, con las imágenes, con los originales, con todo, para que puedas experimentar con ello, en un enlace en la descripción de este vídeo. Y en el próximo vídeo prepararemos lo mismo pero sin imágenes. Conseguiremos un efecto de sustituir los botones de tipo radio button y checkboxes estándar de HTML5 por unos botones o lo que necesitemos que quede bonito en el conjunto de nuestro formulario, pero exclusivamente con CSS, sin imágenes. Pues nos vemos en el próximo vídeo.